Hola Sofi, chicos, ¿qué tal? Les mando este videito para hacer la devolución del programa que mandó Sofi en el grupo de WhatsApp. Está muy bien, solo que hay algunas consideraciones que quería hacerles y por el chat iba a ser muy largo. Lo primero, tenemos en el programa definido o en el enunciado definido el vector clientes, que tiene esta estructura, tiene dos campos, y el arreglo de datos operaciones, que tiene estos cuatro campos. Eso Sofi lo definió acá, está perfecta la definición. Define el registro para el cliente con código y nombre, y define el registro para el arreglo de datos con fecha, operación, y de cliente e importe. Entonces luego crea el vector de 20 posiciones con el tipo de registro que creó, ¿sí? Y crea el arreglo de datos con el tipo de registro que creó. Esta coincidencia es fundamental. Está bárbaro. Después tiene acá el formulario donde carga en una caja de texto el nombre del cliente que está buscando. Vale decir, no lo aclare, esta es la solución del ejercicio 1 del trabajo práctico 1.3. Entonces carga acá el usuario el nombre del cliente que busca, toca el botón de comando y en el procedimiento del botón de comando ya hizo todo el desarrollo. Acá venimos bárbaro. Imprime los títulos, está perfecto, con el nombre del cliente en particular, eso es muy importante. Define las variables que va a utilizar. Bien, y acá comienza el problema propiamente dicho. El enunciado dice que el usuario va a ingresar el nombre de un cliente. Y nosotros, en el agregado de datos, no tenemos el nombre del cliente, sino que tenemos su código. Por tanto, lo primero que hay que hacer es buscar el nombre del cliente que el usuario ingresó en esta caja de texto de la pantalla, lo vamos a tener que buscar en el vector, para que de esa manera, al encontrar el nombre, por ejemplo Ángel, nos enteremos que su código es el 3 y entonces podamos filtrar el recorrido del agregado de datos imprimiendo solamente los registros que corresponden al cliente 3. Entonces, lo primero es buscar el nombre del cliente ingresado en el vector. Tener en cuenta acá un simple error de tipeo de Sophie, no es otra cosa. Esta búsqueda, ¿sí? Hay que hacerla hasta el tamaño máximo del vector. En este caso el vector tiene 19 como último índice. Son 20 elementos que van del 0 al 19. Quiere decir que acá en esta búsqueda debiéramos llegar hasta el elemento número 19. Como ella puso la condición de menor que, será menor que 20. ¿Está? Quiere decir que con 19 todavía entra, con 20 ya no. El programa va a iterar, va a dar las 20 vueltas y en cada una de esas vueltas va a preguntar si el código que tiene en la posición F del vector coincide con lo que tiene en el agregado de datos. Y acá tenemos el primer problema. Nosotros no estamos buscando esto. Lo que nosotros estamos queriendo averiguar es si el nombre del cliente que el usuario ingresó en la caja de texto coincide con el nombre del cliente que estoy encontrando en cada vuelta en la que voy recorriendo el vector. Entonces lo que debiéramos estar comparando en este sí, en esta pregunta, es el nombre ingresado en la caja de texto respecto del nombre del vector. El vector tiene el campo llamado nombre y lo debemos comparar con la caja de texto que se llama txtCliente. Entonces cuando esta pregunta diga que sí, significa que el nombre del cliente ingresado por el usuario yo lo acabo de encontrar en el vector. Específicamente lo encontré en la posición F del vector. Bien, por tanto lo que quiero es guardarme esa posición F para saber, o guardarme el código del cliente que está en esa posición F. Esa es la búsqueda que debemos realizar. ¿tá? Así que si consideramos ese error que es un error conceptual en realidad del proceso que hay que realizar, lo que yo estoy interesado en conservar no es el nombre del cliente, pues ya lo tengo en la caja de texto. Lo que estoy interesado en conservar es su código, ¿ok? Su ID de cliente, ¿sí? Entonces la variable podremos llamarla así, justamente, ID de cliente o auxiliar ID de cliente sería todavía un mejor nombre porque es una variable auxiliar la que estamos creando. Una variable que nos va a permitir guardar
el nombre del cliente, perdón, el código del cliente para utilizarla luego en el filtrado del agregado de datos, ¿sí? Entonces, este sería un nombre correcto para la variable. Así que eso es lo que vamos a guardar, ¿sí? Acá deberíamos guardar el código del cliente. Sucede además, entiendo yo que la intención de Sofía acá fue guardar en la variable nombre el nombre que encontró en el agregado de datos, que ya vimos que no es correcto, que no es la intención. Pero además de eso, me parece que hay un problemita en el uso del operador igual. El igual, como operador de asignación, para hacer que una variable tome un valor, siempre funciona asignando lo que está a la derecha, guardando lo que está a la derecha en la variable que está a la izquierda. Es decir, si yo quisiera guardar el valor del campo nombre de la posición f del vector, en la variable nombre, estos dos elementos están exactamente al revés. Dicho de otro modo, este operador no funciona así. Si es que esta era la intención de Sophie, ¿ok? Esto no. Es exactamente al revés. O sea, si la intención de Sophie era guardar en la variable nombre el valor encontrado en esta posición del vector, debiera haber escrito estas dos instrucciones exactamente al revés. Ya vimos, insisto, que no es lo que estamos queriendo hacer. Lo que estamos queriendo hacer es guardar el código del cliente, es decir, el código que encontramos en el agregado de datos lo queremos guardar en esta variable que hemos fabricado, ¿sí? Por tanto, esta línea es exactamente al revés, pero además guardando en otro campo en otra variable. Quedaría del siguiente modo. Vamos a borrar este renglón y quedaría que en AUXI de cliente vamos a guardar el nombre del vector, que se llama clientes, en la posición F, punto, código, que era el nombre del campo. Creo que era código, me voy a fijar, a ver. Sí, ¿ven? El registro cliente tiene el campo código y el campo nombre. Entonces, el que quiero guardar es el campo código. Lo vuelvo por acá, está perfecto. Campo código del vector clientes, en la posición F, yo me lo guardo en esta variable. Entonces, cuando yo termine esta repetitiva y llegue a este punto donde estoy señalando, ya voy a tener guardado en la variable auxilio cliente cuál es el código del cliente que me interesa. Además, hay que hacer una observación en esta estructura de búsqueda. Esto está bien y va a funcionar bien. ¿El asunto cuál es? Sabemos que son 20 los clientes que están guardados en el vector. Si acá yo entré al if porque se cumplió esta condición, digamos en la tercera vuelta, entré al if porque ya lo encontré, al tipo que buscaba, el cliente que buscaba, ¿sí? Lo encontré. Entonces entro a este if y me guardo el código. Ya no necesito dar las otras 17 vueltas que me faltan. ¿Está? Porque ya lo encontré. Entonces, la manera que tengo para salir de este mientras, ¿sí?, es forzar la condición de salida. Si la condición de salida es que f sea menor a 20, lo que yo puedo hacer acá es asignarle de prepo a la variable f un valor de 20. Con lo cual, esta instrucción se va a ejecutar al entrar al if. Quiere decir que luego va a continuar y esta va a hacer que f, que ya le puse 20, se va a ir a 21, y obviamente la condición del mientras ya no se cumple y sale. Entonces con eso evitamos que dé las 17 vueltas restantes. Otra manera de hacer esto, si estuviéramos programando en Visual Basic, sería directamente poner una instrucción exit while. Exit while produce la salida abrupta de la repetitiva while. Es otra opción. Esta es un poquito más formal, digamos. Entonces, con esto hemos logrado que este bucle, esta repetitiva, dé la cantidad de vueltas necesarias hasta encontrar el cliente. Además, consideremos, y esto ya es un plus, obviamente no pretendía que lo hicieran, pero consideremos que a lo mejor el usuario ingresó en la caja de texto el nombre de un cliente que no existe. Se equivocó y puso el nombre de un cliente que no existe en el vector. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta repetitiva va a dar las 20 vueltas que tiene previstas sin poder entrar al if nunca. ¿Ok? Entonces es posible que el tipo buscó un cliente que no existe, entonces no entró nunca al if. Y nunca lo encontró, por tanto esta variable auxilio cliente
va a estar con un valor nulo, con el 0 inicial, ¿sí? Acá estoy viendo que me faltó cambiar el tipo de dato. AUX ID cliente es un dato numérico. Ahí dice cadena porque antes era otra variable. Entonces digo, frente a esta condición de que probablemente no lo haya encontrado el cliente, sería conveniente que todo lo que sigue del programa, es decir, el programa propiamente dicho, no se ejecute, no se lleve a cabo si ocurre esto de que no encuentre el cliente. ¿Bien? Por otra parte, miremos que antes que la búsqueda y que la definición de las variables, lo primero que hace acá Sofía es imprimir la primera parte del reporte. Teniendo en cuenta lo que acabo de decir, no sería conveniente imprimir de entrada, sino imprimir cuando yo ya tengo certeza de haber encontrado al cliente. Así que esto lo voy a sacar de acá, ¿eh? Y lo voy a colocar acá a la salida de este bucle, es decir, acá. Bien, entonces acá a la salida de este bucle vamos a hacer una pregunta bastante inteligente. Hay dos maneras de resolver esto. Una es utilizar el valor de aux ID cliente como bandera. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, podríamos darle a la variable aux ID cliente un valor inicial que sea como una señal, que sea un valor arbitrario. Por ejemplo, vamos a hacer que aux ID cliente tome como valor inicial -1. ¿Sí? Sabemos que los códigos de cliente son valores numéricos y positivos. Quiere decir que si yo en algún momento encontré el cliente que estaba buscando, esta variable va a tomar como valor lo que diga este campo, y este campo va a tener un valor positivo. ¿Ok? Quiere decir que acá, justo acá donde estoy poniendo los asteriscos, si yo acá pregunto por el valor de aux ID cliente y me doy con que vale -1, ¿qué significa? Significa que nunca entró al if, por tanto nunca lo encontré el cliente. Entonces esa es la señal que necesito para decirle al usuario que el cliente no ha sido encontrado y no generar ni una sola línea impresa. Le podría poner un message box al usuario. ¿Ok? Así que la pregunta razonable sería así: si aux ID cliente es igual a -1, entonces lo que tengo que hacer simplemente es poner un mensaje de error para el usuario que diga el cliente no ha sido encontrado. ¿Ok? Y si esto no ocurre, quiere decir que la variable no vale -1. Significa, si no vale -1, significa que sí lo encontré, sí se ejecutó esta instrucción. Entonces sí realizo el reporte propiamente dicho, que es todo el código que sigue. Vamos a hacer un poquito de zoom para atrás para que se note la acción, pero todo el código que sigue, absolutamente todo, incluyendo la impresión, el agregado de datos y demás, todo eso va a ir, pumba, un lugar hacia adentro, dentro del si no. Ahora vuelvo agrandando la letra. Entonces, si no se encontró el cliente, le pongo un mensaje de error y me voy. Ahora, si no es verdad que no se encontró, quiere decir que sí se encontró, entonces sí hago el trabajo. Imprimo todo lo que hay que imprimir encabezado, leo el agregado de datos, etcétera, etcétera. Entonces, a la altura del sí y del sí no, dejo el mouse puesto en esa línea, bajo, 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 bajo. Por acá voy a tener que poner el fin sí. Tengo que cerrar esa estructura que abrí. ¿De acuerdo? Entonces, todo el programa, propiamente dicho, es el que ocurre acá en la línea 47 en adelante. A sabiendas de que hay una cosa del programa que ya resolvimos, que es esta, la de tener en aux ID cliente el código del cliente que me interese. Entonces, finalmente, solo nos queda realizar el proceso tal cual estaba pedido en el enunciado. El enunciado decía: hay que imprimir todas las operaciones del cliente fulanito de tal, que es el que tengo acá en la caja de texto, cuyo código, vuelvo a repetir, tengo ya en la variable aux ID cliente. Entonces ahora imprimimos los títulos, abrimos y leemos el arreglo de datos, ponemos el contador, el acumulador en 0, acá está todo perfecto, ¿sí? No es solo la variable suma la que tendría que poner el 0. Es más, a ver, déjenme ver, porque la variable suma creo que no existe. Acá hay un errorcito en la SOFI. Claro, la variable suma no existe. Las variables que existen se llaman ventas y compra, que sería razonable que se llame compras, en plural.
Entonces vamos a utilizar esas dos variables, ¿sí? Acá las que tenemos que cerar son las variables ventas, y las variables compras. Esto de ponerle así los dos puntitos es una manera de ocupar menos líneas de código, ¿sí? Esto puesto así son dos instrucciones. Es como si yo hubiera puesto así. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Poner dos instrucciones separadas por dos puntos es lo mismo que si hubiéramos puesto una instrucción debajo de la otra. Se ejecuta esta y después se ejecuta esta. Bien, puesto entonces en cero los dos acumuladores que voy a usar dentro del bucle, comienza la repetitiva mientras no sea final de archivo. Como se trata claramente de un caso 2, ya que estoy buscando por cliente y tengo ordenado por fechas, recordemos el agregado de datos, está ordenado por fecha. ¿Ven? Esto es lo que marca el orden del agregado de datos, no la columna cliente. La columna cliente está desordenada. Entonces, si busco por cliente y el agregado de datos está ordenado por fecha, claramente es un caso 2. Y en un caso 2 tengo como estructura una sola repetitiva mientras, que justo antes de terminar se lee el siguiente registro y nada más. Y adentro el if. Lo que pasa es que el if, a sabiendas de la corrección que hicimos recién, no va a cotejar por nombre. De hecho, este if resultaba absurdo incluso en la primera versión, porque siempre van a ser iguales estos dos valores. ¿Está? Lo que acá quiero yo cotejar es si el código de cliente del registro actual, por ejemplo, yo leo este registro, ¿sí? Quiero saber si el código de cliente que tengo en ese registro coincide con el que estoy buscando, coincide con aux cliente, porque en ese caso quiero imprimirlo, y si no coincide, no lo quiero imprimir, quiero leer el siguiente. ¿Está? Y otra vez, volver a preguntar, ¿es el que estoy buscando? Sí, bueno, lo imprimo. Y si no, no lo imprimo. Y leo el siguiente. Y así sucesivamente. Entonces acá preguntamos si el campo ID cliente del agregado de datos operaciones coincide con la variable aux ID cliente que acabamos de crear. Si esta coincidencia se da, significa que este registro es de mi interés. Entonces, ¿qué hacemos? Imprimimos. Imprime la fecha, la operación, el importe y el salto de línea. Eso está perfecto. Después se fija a ver si la operación realizada fue de venta para acumular en este acumulador y si no, acumula en el acumulador de compras. Que ahí le puse la S que agregué recién. Y después calcula además el saldo en una variable. Acá dos detalles. El campo este dice operación. Déjenme chequear a ver cómo lo definió el Sophie. Está bien, ella lo definió así, lo llamó operación y le puso de tipo carácter a la definición del registro para el agregado de datos. Ella lo llamó operación, así que vamos a respetar ese nombre. Sin embargo, creo que es importante señalar, fíjense que en el documento no dice operación. El nombre que dice el documento para este campo, para esta columna, es code. Entonces, no estaría bien que uno altere los nombres de los campos que están dados como parte de la información que recibo para hacer el trabajo. Así que, es más, lo vamos a cambiar. Si acá dice code, respetemos eso y pongamos code donde corresponde. ¿Sí? Entonces, ¿dónde corresponde poner code? Y bueno, primero acá en la definición del registro. Dice que tiene que decir code. Bien. Después, también tenemos que velar por eso de code acá. Cuando imprimo la fecha, imprimo el campo code y el importe. Y luego también me fijo acá respecto del campo code. A ver si vale B o si no vale B. El otro detalle es que acá ya está imprimiendo el registro de datos. Nosotros hemos consensuado, hemos puesto como criterio que no vamos a usar el nombre de registro, sino el nombre del agregado de datos acá. Bien. Que en este caso, bueno, acá también está mal. Esto no es estudios. Esto es porque lo he copiado de otro proyecto. Lo acabo de ver. No es estudios. El agregado de datos que estamos trabajando se llama, y dice acá, operaciones. Entonces acá tendré que poner operaciones. Tanto ahí como acá abajo. Bien. Lo mismo acá, lo que estamos buscando es mientras no sea fin de archivo de operaciones. Y entonces acá ponemos también el nombre del agregado de datos, punto, y el nombre del campo.
Bien. Así. Operaciones. Entonces con esto imprime los datos necesarios, acumula donde tiene que acumular y este renglón donde ella está calculando el saldo, cuidado, porque en su modelo de impresión ella no imprime el saldo, ella muestra la fecha, la operación y el importe, pero no muestra el saldo lo va a mostrar al final. Entonces, ven acá, donde al final cuando hace el cierre muestra el total de compra, el total de ventas y el saldo. Entonces, está bien que el saldo es la resta de compras menos ventas, que es lo que dice el enunciado, ¿sí? Pero vean esto, este renglón está puesto dentro del if, que a su vez está dentro del while, ¿sí? O sea que este cálculo se va a realizar tantas veces como operaciones tenga este cliente que me interesa imprimir. Cuando en realidad esta resta no es necesario hacerlo tantas veces, y lo que tengo que hacer cada vez que corresponde es guardar acá o acá el monto de la operación. Acumular en venta o en compra según corresponda el monto de la operación. Al terminar toda mi tarea, esta variable y esta variable ya tienen los dos totales, el total de compra y de venta. Ese es el momento de calcular el saldo. Entonces, esto acá donde está, no es que no va a andar, sí va a andar, pero lo va a calcular 10 veces cuando lo necesitaba una vez. ¿Sí? O sea que el momento de hacer ese cálculo es exactamente acá. ¿Bien? Al terminar con todo mi trabajo. Al terminar con todo mi trabajo, restaré el total de compra menos el total de venta para imprimirlo. Y es más, quizá alguno está pensando, podríamos hasta prescindir de esa variable y directamente escribir acá abajo la resta esta. Esto así como está, lo pongo acá, donde dice saldo. Y listo, y no me hace falta la variable saldo. Pero bueno, tampoco está mal que esté. Bien, bueno, esos son todos los comentarios y observaciones que quería hacer. Ahora les voy a dejar el código de este procedimiento, de este programa ya terminado, junto con este video en el WhatsApp. Les mando un abrazo.